¿qué tal? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por hoy elegir estar en este hermoso espacio Unidos por el Coaching. Unidos por el Coaching es un espacio de posibilidades destinado al desarrollo personal. Hoy tenemos el gusto de presentar a una invitada de lujo, la doctora Elena Espinal, a quien agradecemos enormemente su presencia, su buena disposición, la gentileza de elegir hoy estar con nosotros. Quiero aprovechar y saludar a tanta gente que veo ahí, qué hermoso grupo, qué lindo que se hagan presentes de San Juan, mucha gente de Buenos Aires, de Mar del Plata, del sur, Bariloche, Corrientes, Misiones, de Salta, wow, qué lindo, Córdoba, Córdoba capital, Córdoba interior, qué lindo que todos se convoquen en esta tarde y puedan llevarse algo hermoso, que les aseguro que va a ser así. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada de honor, de lujo, la doctora Elena Espinal. Bienvenida, bienvenida. Una clara mirada hacia el logro. En consecuencia, junto al futuro se juntan dos palabras: logro, y para que haya logro, tiene que haber habido también antes una elección por parte de quien se compromete, y esa elección significa poder. Entonces, ¿qué trae el coaching al mundo? El coaching al mundo trae una humanidad que se vuelve a parar en su poder personal, en su capacidad de elegir, en su capacidad de poder decir, entre todo lo que podría ocurrir, ¿qué elijo? ¿Qué quiero que pase? ¿Qué futuro quiero crear para mí? Comprendiendo además que nadie puede crear futuro solo para sí mismo, así como no lo puede hacer solo. El futuro que cada uno crea es un futuro que incide en la vida de los demás. Entonces, cuando hablamos de logros y hablamos de esos logros para el futuro, estamos hablando de una manera de relacionarnos con un tiempo que nunca va a llegar, porque eso significa el futuro. Un tiempo que no va a llegar. Lo que va a llegar es un presente. Pero ese tiempo que está en el devenir, ese tiempo que aún no está acá y que en algún momento va a pasar por aquí como presente, no está dado. Lo creamos cotidianamente con nuestras propias decisiones. Y sin darnos cuenta, la mayor parte de la gente toma la mayor parte de sus decisiones desde lo que está bien. Y cuando lo hace desde lo que está bien, lo único que hace es prolongar lo que ya hay. Lo que está bien y lo que está mal tiene que ver con la moral. Y la moral tiene que ver con la cultura. Y todo lo que no se logró hasta acá no entra en la cultura, porque requiere de un volver a aprender. Requiere de un atreverse a hacer lo que nunca se hizo para conseguir lo que nunca se consiguió. Alguna vez un maestro y un gran coach al que respeto mucho, que es Fernando Flores, me decía: Elena, la electricidad no la creó Dios, tampoco el auto, tampoco los trenes ni los aviones. Eso está en manos de los humanos. Entonces solo nosotros creamos ese futuro. Claro, en un mundo que tiene circunstancias.
que nos presenta circunstancias. Yo vivo en México hace 23 años y justamente hoy se festejan o se recuerdan unos cuantos años del terremoto del 85, pero también del terremoto que a la 1 de la tarde del 19 de septiembre de 1917 nos volvió a sacudir. Y por supuesto, ninguno de nosotros puede imaginar o prever, pero sí sabemos qué podemos hacer. Sí sabemos cómo nos podemos relacionar con eso. Y tenemos que saber que aquellas cosas que no podemos manejar, como son las circunstancias, no elegimos la circunstancia, pero siempre, 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 siempre podemos elegir cómo nos queremos relacionar con la circunstancia. Y cuando nos relacionamos con las circunstancias desde el miedo, perdemos poder. Cuando nos relacionamos con las circunstancias desde la víctima, diciendo yo no tengo nada que ver, perdemos poder. ¿Cuándo los seres humanos realmente crean futuro? Cuando son capaces de imaginar más allá de sí mismos. Hace muchos años que diseño el futuro y he trabajado con oficinas de gobierno y con empresas. Y a mí me ha llamado la atención cuántas oficinas de gobierno me llaman para crear futuro y me dicen, quiero crear un futuro a 4 años, pero como un futuro de un país a 4 años. Ah, sí, sí, pero es el tiempo que nosotros vamos a estar. Eso es control. Eso no es diseño de futuro. El diseño de futuro está mucho más relacionado con el ideal, con algo más grande con nosotros, con algo que nos inspire, con algo que llame a lo mejor de nosotros y de los otros, con algo que no se mira en una línea de tiempo, sino que se mira mejor en un espacio en donde yo puedo pintar e imaginar imágenes, sonidos, sentimientos, estilos. Y así han hecho los que han creado el futuro. Se han atrevido a invitar a otros. Se han atrevido a soñar. Se han atrevido a pensar en el impacto que eso tendría en el mundo. Antes no existía Facebook, no existía Amazon, no existían las redes sociales. Y hoy todavía debe estar orbitando un vuelo en el que van 4 personas que no han sido astronautas, que son 4 personas comunes, con una niña que es la más joven que tiene una pierna ortopédica. Lo que parecía imposible es posible si alguien lo declara como tal. Entonces toda imagen de futuro empieza con una proyección declarativa en nuestra manera de hablar. Un sueño que es más grande que nosotros, que esperamos que nos trascienda, que esperemos que toque el alma de otros, que invite a otros, que los demás se sientan conmovidos y quieran compartir ese espacio. Y si cada uno viene con su sueño personal, encuentre en ese espacio un rincón en el cual su sueño personal sea posible en medio de un sueño que involucra a los demás. Así es como hay,
grandes, que a mí me gustaría recordar alguno. Y yo creo que más de uno de ustedes debe recordar aquel famoso discurso de Yo tuve un sueño, en el que, si ustedes lo analizan, el 90% de las oraciones que se dicen son declaraciones. Es alguien que propone un mundo y lo propone para sí y para los demás, y no da explicaciones de por qué lo propone, ni dice si tiene la fuerza para hacerlo. Simplemente se atreve a hacerlo. Y desde el momento en que se atrevió a decirlo, se transforma en una verdad para sí, y detrás de esa verdad construye con sus acciones ese futuro. Esta gente hoy no existe tanto, pero es la gente a la que nosotros servimos con el coaching. Cuando nosotros coacheamos un ejecutivo, tenemos que tener en claro a qué tamaño de sueño lo invitamos. ¿Por qué? Porque el tamaño de mundo que nosotros podemos ver es lo único que ponemos al servicio de nuestro cliente. Y cuando nuestro mundo es así de chiquitito, ese es el mundo que le ofrecemos al cliente. Y entonces los clientes que deciden el mundo no nos van a elegir como coaches. Por eso es que nosotros, que nuestra única herramienta somos nosotros mismos, y nuestra manera de observar, y nuestra capacidad para comprender y crear posibilidad, somos lo único que tenemos y que ponemos a disposición de otros cuando vamos a trabajar como coaches. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo les llega esto que estamos hablando? A ver, alguien que quiera compartir a dónde se fue. Y a ver, pueden levantar la mano, así la manito virtual, si no. A ver. Oscar Zarza tenía una pregunta. A ver. Oscar, ¿nos escuchás? No, sí, ahora te escucho. Sí, estaba entretenido porque realmente estaba muy prácticamente paralizado con las palabras de Elena. Pero bueno, antes que nada, buenas noches. Gracias por la invitación, gracias Elena por estar con nosotros, compartiendo un gran momento, obviamente de aprendizaje y satisfacción para cada uno de nosotros que estamos en esta disciplina, como dijiste vos, Valeria, pero a mi punto de vista ya hay muchos profesionales que se abocaron con profundo valor y respeto a lo que es el coaching ontológico. Así que más que agradecido. Y la pregunta que tengo para hacerle a la doctora es, ¿cuál es el mayor cambio que podríamos hacer hoy en este nuevo paradigma mundial, los coaches ontológicos? ¿Por qué hago esta pregunta? Bien sabemos de que el mundo cambió después de la pandemia, así que también varía la profesión del coach. Oscar, hoy más que nunca el mundo precisa coaches, porque muchos no saben a dónde mirar, porque muchos están esperando que alguien les recuerde que sí se puede, porque muchos requieren que alguien los vuelva a hacer soñar, y porque muchos otros que se dan cuenta que las crisis no ocurren afuera,
que las crisis ocurren dentro de nosotros cuando nos damos cuenta que el juego cambió. Ven en este momento la gran oportunidad de cambio. Y hoy, para el coaching en general, y yo creo que soy ontológica de hueso colorado, pero en el mundo entero la palabra ontológico, Oscar, no se usa. Lo que te preguntan siempre es, ¿cómo miras al coaching? ¿Cómo miras al otro? ¿Está? Y alguna gente que se considera muy ontológica y que cree que la diferencia la hacen los juicios, las afirmaciones, las declaraciones y las ofertas, y no se dan cuenta que no hay juicio si no hay quien lo escuche y lo desafíe. La ontología se transforma en un límite. Entonces yo te diría hoy, mostremos al mundo que somos coaches, gente con una clara orientación hacia el futuro, gente que se atreve a correr riesgos de manera personal, gente que puede decir, si este señor me llama para escalar el Himalaya, yo no escalé el Himalaya, pero sí hice la Aconcagua al menos. Totalmente. Porque si no tienen una historia de ustedes para contar, en la cual ustedes hayan ido mucho más allá de su límite, no tienen que ofrecerle al otro. Y ese es el riesgo de nuestra profesión, que se muera porque los coaches nos quedemos chicos. Esto no es un problema de técnica, no es un problema de palabras, es un problema de tamaño de mundos y de tamaño de personas. Yo los invito a que estudien y a que se desafíen, porque cuando uno lo que aprende se lo pone, en vez de recitarlo, ahí es donde se transforma. Hoy el mundo compra coaching como nunca. Y muchos salen heridos porque el coach es más chiquitito que el propio cliente. Totalmente. Totalmente. Totalmente, doctora. Mónica, luego y Adriana, y hay otra Adriana. Sí. Vamos con Adriana Pierotti. Adriana. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás, Adriana? Hola, ¿cómo te va, Elena? Encantada de conocerte, no te conocía así. Así tenerte adelante. Bueno, Elena, te quería hacer una pregunta, porque cuando vos dijiste, sin saber si tiene las fuerzas para hacerlo, ¿no? Cuando vos hablabas de, yo tuve un sueño, y vos dijiste, y sin saber si tiene la fuerza para hacerlo. Te hago la siguiente pregunta, porque en algún momento escuché por ahí que las expectativas nos hacen sufrir, el tener grandes expectativas. Entonces, mi pregunta va a lo siguiente, a veces nos puede pasar, es posible que a los coaches nos pase que no, a mí me pasó como cliente, al final de la sesión de coach, no encontrar, no tener la fuerza para hacerlo, pero sí encontrarla después, porque la sesión de coach me despertó algo adentro que me dio la fuerza para hacerlo después, no inmediatamente
terminada la sesión. ¿Entendés? Yo Entonces, comprendo. esto de la expectativa, ¿qué pasa cuando el cliente tiene grandes expectativas y se pega contra la pared? Porque no tiene la fuerza suficiente en ese momento. Mira, yo quisiera hacer una diferencia entre el que sueña y el que tiene expectativas. Ajá, Porque en el sueño hay una fuerza diferente. Hay un estado de ánimo diferente. El estado de ánimo del sueño está mucho más cerca de la esperanza, ¿sabes? Y la esperanza es tal vez uno de los estados de ánimo que más nos atan a la vida. La esperanza, además, tiene otra característica trascendente y es que no lo esperas para mañana a la mañana y no sabes lo que esperas, ajá. pero sabes que lo que viene va a ser bueno. Ujú. La expectativa es una forma de control, de esperar algo exactamente como tú lo imaginas. Y en consecuencia, muchísimas veces se da de bruces contra lo que es y no se logra. Yo creo que no existe persona que no tenga la fuerza para lograr su sueño. Porque la sola relación con la posibilidad. No te olvides que Heidegger, cuando hablaba de estados de ánimo, decía que el estado de ánimo es como la música de una película. El estado de ánimo marca tu manera de relacionarte con lo que observas, o sea, con el mundo. Marca esa relación con el mundo. Y en general nosotros no nos damos cuenta en qué estado de ánimo estamos. Se da cuenta el resto, no nosotros. Pero cuando nosotros nos relacionamos con el mundo desde el miedo, desde la desconfianza, desde la necesidad de protegernos, desde el control, desde la necesidad de defendernos o la necesidad de atacar, ¿qué mundo estamos viendo? En la esperanza tú abrazas lo que llega y lo abrazas porque tu fuerza de vida, tus ganas de vivir, te hacen creer que detrás de eso hay algo más grande. Y se lo puedes preguntar, mira, a quien quieras. Hace muy poco, en un programa que tenemos con Juan Vera, que se llama Motivos para la Esperanza, que es una reunión gratuita que hacemos una vez cada 2 meses y que inventamos en homenaje a una gran amiga común, a Ivonne Hidalgo, y que luego siguió. Hace muy poquito, en la última, invitamos a un señor que es un topo. Los topos nacieron en México y nacieron justamente en el año 85. Este señor ha sido uno de sus fundadores. Y cuando lo escuchas hablar, dices, él nos cuenta cómo tembló la universidad, él estaba dentro, y dice que las paredes a la altura del techo se acercaban casi a juntarse. Y él lo único que pensó fue en su abuela. Y salió corriendo de la universidad y se encontró con incendios, con gritos, con llantos y con una gran cantidad de edificios destruidos. Y mientras más corría a ver a su abuela, al pasar por un edificio que se había caído, escucha gritos de adentro. Y él decidió entrar. Decidió dejar de pensar en su abuela y decidió entrar. Y salvó a un niño
de 8 años, que no murió porque su mamá, que sí se murió, lo abrazó y el edificio cayó sobre ella. Y él salvó al niño. Y desde ese día, en vez de quedar traumado, en vez de decir, esto es mucho para mí, esto hay que tener una fuerza especial, decidió que tal vez era su vida. Buscar a aquellos que guardan la esperanza para vivir. Y cuando lo escuchas hablar, Adriana, y lo escuchas contar historias de gente que, por ejemplo, queda atrapada en un edificio y que se suicida porque cree que no la van a venir a buscar. Y te cuenta cómo los bebés se salvan porque no piensan y no se enredan en historias. Hay bebés que han vivido 8 y 9 días sin agua, sin comida y entre los escombros. Entonces, ¿es fuerza física? ¿O hay algo más que forma parte de este ser humanos, que nos une a la vida, que nos une al otro, que nos une a lo más grande, que nos da la esperanza de que hay alguien más que va a soñar con nosotros? Y entonces se atreve y lo hace. La expectativa tiene mucho más que ver con el control, con cómo yo quiero que sea, no con abrazar lo que es. Jim Selman hablaba de serena ambición y decía, es un constante soñar y es un constante aceptar lo que es y preguntarnos, dado lo que es, ¿cómo llego a lo que quiero? Sin enojo, sin lucha, sin separación. Desde la aceptación y la gratitud. ¿Te sirve, Adriana? Un montón. Un montón, porque puedo distinguir una cosa de la otra. Y hay personas que hablan de la esperanza como si fuese una taradez, ¿viste? Una estupidez. Y qué interesante lo que me dijiste. No me siento tonta. Me hace sentir Mira, bien. en el próximo programa me tocó entrevistar a quien va a venir. Y es un preso que está en la Argentina, ¿sabes? Ajá. En una cárcel que creo que está cerca de Mar del Plata, Ujú. de la cual él dice que él es inocente. Pero él, lo primero que me contó, porque yo no me atreví a decirle preso, dije privado de libertad, y me dijo, perdón, Elena, te equivocaste. Usa la palabra preso, porque el privado de la libertad no puede salir a la calle, no puede ir a un lugar público, pero al preso se le niegan los más mínimos derechos humanos, elegir lo que va a comer, la dignidad de ir al baño de una manera privada, de elegir lo que se va a poner encima. Si tú no tienes idea hasta qué punto a un preso se le niega el derecho a ser humano. Y sin embargo, este señor está construyó una cooperativa en la cárcel, ¿sabes? Ujú. Y consiguen, a ver, fabrican cosas y venden, hacen arte y venden, y con eso tienen una pequeña provisión de comida y de otras cosas, cigarros, y
para los presos. O Ujú. sea, están trabajando para generar dignidad desde adentro, cuando todo era imposible. Entonces ahí te das cuenta de cuánto es posible y de que el futuro está en manos de aquellos que lo declaran posible a pesar de lo que pase. Por eso te digo que la esperanza tiene que ver con eso, tiene que ver con esta base de decir, no importa lo que esté pasando, y no sé exactamente cómo va a ser, pero va a ser bueno. Ujú. ¿Mm? Muchas gracias, profe. Hermosa respuesta, súper completa. Bueno, ahí vamos con Mónica. Mónica, Mónica Limota, le queríamos pedir a las personas que están para hacer las preguntas que van a sus preguntas precisas, así la profesora Elena Espinal puede avanzar. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Elena, muy agradecida, súper clara. Yo quiero solamente, me viniste a la memoria, los sueños. Y los sueños son para cumplir. Y es cierto, yo en el 2009 tuve un problema, un accidente, murió mi papá. La abogada me mandó a hacer un taller de liderazgo y mentoría y se trabajó mucho con los sueños y tiene que ver con la esperanza. Y les cuento y te cuento, Elena, mi sueño era mi casa propia, mi espacio propio. Y se trabajó con fortaleza, fui autoconociéndome, reconociéndome y la esperanza se logra. Cuando uno cae de rodilla y ve lo que tiene y lo que no tiene y trabaja por lo que tiene, pasito a pasito, todo se logra abrazándose a uno mismo y sintiéndose a su ritmo, con su GPS del sentir el corazón. Por eso lo del preso me emocionó. Te iba a hacer una pregunta, pero me respondiste en el transcurso. Es sentirse y poder dar al otro, porque el adulto está para dar y brindar a un otro, una vez que se conoce y se reconoce. Te agradezco corazón y como coach aprendí varias cosas y el abrazo a uno mismo es fundamental, reconocerse, que del derecho y el revés se escribe igual, es sentirse y cada uno tiene su ritmo para conocer, para fluir y para florecer lo que tiene que dar a un otro. En esta sociedad que hay un paradigma que está cambiando, correcto, y es claro, y es una gran oportunidad, como Mandela decía cuando estaba en la cárcel, salía, ¿qué hago? Floreció con todo su mundo. Gracias, Elena. gracias a ti. Gracias. Adriana. Hola, buenas noches. Bueno, Adriana. yo quería preguntarte, porque la verdad es que te sigo bastante y me gustó siempre tener la posibilidad, como coach, el tema este de poder estar en el tamaño de mundo del coachee. Yo no sé cómo, o sea, entiendo lo que me querés decir, pero como coach no sé cómo podés llegar a estar, a poder estar en ese tamaño, a crear ese tamaño de mundo o tener ese tamaño de mundo para poder coachar. No sé si me explico, ¿no? Mira, si te explicas, creo, y te diría, no es algo que se compra hecho, Adriana. Es algo que se crea desde tu humanidad. Se crea no solo desde lo que estudies, sino de cómo te abres a otros lugares del mundo, a otros modelos, a otras personas, a otros tamaños de sueños, al tamaño de riesgos que corres para ti. Hace un año que estoy trabajando con un coach muy reconocido en Asia, Jean-François Cousin, ¿no? Un francés que está en Asia, en Tailandia. Y tenemos un taller maravilloso que se llama De la Maestría al Arte. Y lo dictamos en los dos idiomas simultáneamente, inglés y español. Y hay muchísima gente de Asia, de Tailandia, Malasia, Corea, Singapur, India. Hubo gente de Myanmar en el anterior y por supuesto gente de toda América
y algunos europeos, y también hay gente del África, gente de Nigeria, por ejemplo, que está ahora, ¿no? Y yo me he encontrado muchas veces con gente diciendo, no, pero yo no hablo inglés, entonces no lo voy a hacer. Y digo, ver, ¿podremos darnos cuenta cuando decimos de no hablo inglés? ¿A qué mundo nos cerramos? Y no es que tengas que salir corriendo a estudiar inglés. ¿Puedo hacer el esfuerzo de ver qué comprendo? ¿Podrá ser que en algún momento haya una comunicación mucho más importante que la palabra? ¿Cómo me puedo acercar y comprender otras culturas cuando yo solamente digo, llego hasta donde el español llegue? He tenido el honor de trabajar con grupos indígenas, o sea, grupos aborígenes, cerca de los orígenes, ¿está? Y lo he hecho en la Argentina, lo he hecho en México, lo he hecho en el África. Ninguno de ellos hablaba ni inglés, ni español, ni los idiomas que yo puedo hablar o llegar a entender. Algunas veces a través de terceros, otras veces dejándome llevar por la conversación, he aprendido lo que nada me hubiera mostrado en el mundo. Recuerdo una vez, Adriana, que me llamaron para trabajar con mayas aquí en México. Y se decidió, me llamó el director de un organismo del Estado que se llama Sedesol, que es de la Secretaría de Servicio Social, y lo que hicimos fue armar, bueno, me llamó para que lo coacheara para un crédito que quería ofrecer a los indígenas, en donde los que le quería dar era una salida para armar cooperativas. Y yo salí tan orgullosa del crédito que se había hecho y lo que se había logrado y a dónde podía llegar la gente. Y tenían que ubicar 5.000 créditos. Y a los 3 meses me llama y me dice, ay, Elena, te quiero contar que yo sigo encantado con lo que hemos hecho, pero solamente hemos adjudicado 5 créditos en 3 meses y yo tengo que meter 5.000 en un año. Y entonces yo me di cuenta y le dije, te pido disculpas, acabo de darme cuenta del gran error, ni tú ni yo incluimos al cliente en las conversaciones. Diseñamos un crédito para alguien que nosotros creímos que era la figura ideal y no sabíamos de ellos. Y entonces le pedí permiso y tuve el honor de que me recontratara y me volvió a pagar y fui a escucharlos. Iba fundamentalmente dirigido a mujeres y de golpe me encontré con una familia conversando, la hija era la traductora y me dice, no, pero es claro que mi mamá quiere el crédito, pero es que los formatos están solo en español y mi madre no habla español, habla náhuatl. Entonces mira el tamaño de mi mundo, era así, ¿está? Clarísimo. Segundo aprendizaje, fuimos a una comunidad, me llevaba a otra indígena y había una muchacha bastante joven, descalza, tenía unas callosidades oscuras en los pies de un grosor de casi 1 centímetro, con una falda negra de lana gruesa como peluda, tejida, con un bebé colgando de su pecho. Y entonces me dice muy enojada, y la gente todavía le tira monedas.
y había parecido tan natural. Y entonces le dije, ¿por qué? Dice, porque ella es rica. Ellos tienen mucho dinero. Le digo, ¿y tú cómo te das cuenta? Y me dice, mírale la falda. Hay que tener mucha oveja para tener una falda así. Y eran ovejas negras que son muy preciadas para ellos. Me dice, si te fijas, brilla, tiene hilitos de plata. Le digo, pero, ¿y está descalza? Y me dice, claro, es que las mujeres estamos descalzas. Porque si no estamos cerca de la tierra, no estamos cerca de la diosa que nos permite engendrar, porque la que engendra es la tierra. Los hombres se separan con los huaraches porque ellos tienen que estar cerca del cielo para poder entender los tiempos, las siembras y las cosechas. Y la tercera, el tercer sopapo que me mostró el tamaño de mi mundo fue que el gobierno, además de todo, les regalaba un piso de cemento en su casa. Y entonces les digo, y además les van a hacer el piso de cemento. Y la señora, con una sonrisa maravillosa, me mira y me dice, muchas gracias, gracias, gracias. Para nosotros no. Le digo, pero es un regalo. Sí, sí, claro, claro, pero no, gracias. Digo, pero ¿usted sabe la diferencia entre tener un piso de cemento y vivir sobre la tierra? Sí, sí, me decía ella, sí, sí. Digo, pero es más fácil de limpiar. Y las enfermedades. Y entonces me mira, me pone la mano así en mi brazo y me dice, hace 1500 años que vivimos así. ¿No? Y detrás de eso, y muy amablemente se extiende y me explica. Y me dice, estamos en la selva. Y aquí hace mucho calor. El piso de tierra absorbe el calor. Y si nos ponen piso de cemento, nos hervimos adentro de las casas. Por favor, dígale a los políticos que la contratan que no le regalen ladrillos a nuestros hijos, ni cemento, porque nosotros hace 1500 años que sobrevivimos en este mundo. Yo te pregunto, ¿a cuánta gente tú te acercas creyendo que tú sabes más que ellos? ¿Cuántos niños? ¿Cuánta gente de otras culturas? ¿Cuánto damos por sentado? Esto también tiene que ver con el tamaño del mundo, Adriana. Claro. Gracias. No, a ti realmente nada, sin palabras. Gracias. Muchas Susana. gracias. Ahí está, no me podía desmutear. Un placer poder consultarte. Recordando esto que dijiste del discurso del Dr. King, él dijo, tengo un sueño, no dijo tengo un plan, y muchas veces, y con un sueño cambió realidad, pero muchas veces pareciera que sin el plan el sueño no se puede concretar. El mundo ese que quiero cambiar o la posibilidad de mundo no cambia. No sé, la consulta es si el plan y el sueño van juntos, el sueño incluye al plan o no es necesario. Gracias, es una hermosa pregunta la tuya, Susana. Todos precisamos un plan que nos dé un orden de acción, pero en algún momento vamos a tener que decidir quién manda. Si el plan, lo que pasa o nuestra grandeza. Porque a veces las realidades cambian y el querer seguir atados a un plan
no nos lleva a ningún lugar. Hoy justamente se habla más de los liderazgos itinerantes. Y esto quiere decir, usa la técnica que quieras, pero ¿sabe qué? Recuerda siempre que es una técnica y está lista para soltarla cuando la técnica no te sirva. Porque no es la técnica, eres tú el que crea realidades. Eres tú en tus diálogos con otro. ¿Está? Yo puedo ir y comprarme el mejor martillo del mundo para poner clavos. ¿Pero es el martillo el que pone el clavo? No. Hay una mano que mueve el martillo. Y esa hace que con el martillo más simple, a veces con el taco de un zapato, lo ponga mejor. ¿Te Muchas sirve, gracias. Susana? Sí, sí, muchas gracias. ¿Algo más? Doctora, yo tengo una pregunta. Bueno, tengo varias, pero quería ver si, ¿qué nos podría decir sobre la intuición? Bueno, ¿qué nos podría decir sobre eso? Es una pregunta difícil, ¿sabes? Porque cuando tú tienes una intuición no sabes si es un pensamiento que te vino o es una intuición. Lo que yo te diría es que parte de ese ampliar nuestro mundo es aprender a escucharnos. Porque si no nos sabemos escuchar a nosotros, no vamos a poder aprender a escuchar a otros. Entonces, escuchar lo que dice nuestra panza. Hoy hablábamos de esperanza con Adriana, ¿no? La esperanza no vive en la cabeza. Tal vez viva en el corazón. Yo también creo que vive en la mitad de nuestras entrañas, junto con los miedos más terribles y junto con esa fuerza que aparece para seguir vivos. ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos a nuestra panza hablar, creo que estamos más lejos de la cultura y más cerca de la intuición. Cuando escuchamos a nuestro corazón hablar y escuchamos nuestras emociones y fundamentalmente todas aquellas relacionadas con la relación con otros, porque ninguno de nosotros sabe vivir solo. Somos seres de manada. Necesitamos de otros. Necesitamos ser reconocidos. Y necesitamos que nos reconozcan y reconocer a otros para estar, para saber que existimos. Entonces, a mí me cuesta mucho hablar de intuición y en general es algo que uno dice después, fue intuitivo lo que hice, o me surgió de la panza. Pero aprender a tenerlo en cuenta y escucharlo es una de las partes importantes de nuestro trabajo como coaches. Cuando tú trabajas con orientales, Valeria, los orientales le dan muy poco valor a la palabra y muchísimo valor al contexto. Una conversación entre dos mujeres de la China, una viviendo en la China y su hermana emigró a Estados Unidos 10 años antes. Entonces la de la China le escribe a su hermana diciéndole que se casa su hija y que le encantaría que fuera. Y la China de Estados Unidos ya está occidentalizada. Entonces le dice, ¿qué tal el novio? ¿No? Imagínense esa pregunta a un argentino. Da para todo el chusmerío que ustedes quieran, ¿no? La China le contestó, el novio es el futuro marido de mi hija.
Punto. No está en la palabra el contenido, es contextual. Y en el contexto le dijo, ¿qué importa lo que yo piense del marido de mi hija? Si a la única que le tiene que importar lo que piensa es a ella. Y lo que yo tengo que hacer es respetar el orden que ella le dé a sus prioridades. La verdad que conmovida con la respuesta. Súper amplia. Tanto conocimiento, profe. Muchísimas gracias. Tengo un listado de preguntas. Bueno, dale alguna más porque ya estamos casi en tiempo. Sí, a ver, ¿alguien de los que está presente que tenga alguna pregunta? Yo le voy comentando, doctora, que en los formularios de inscripción yo les pedí, obviamente libremente, si querían hacer alguna pregunta, y bueno, tomé algunas de las que ellos escribieron, ¿no? De las personas. Y bueno, hay varias acá. No sé si hay alguien que quiera hacer personalmente ahora alguna pregunta, si no tomamos algo de acá. Pueden levantar la manito virtual. Bueno, ahí le leo una, profe. Un participante pregunta, ¿cuál fue su mejor transformación interna que le brindó el hecho de ser coach? La próxima que me toque vivir. Bien. Evangelina, creo que quiere intervenir. No, tan solo esto. Mira, Elena, yo no puedo creer que te estoy viendo y te estoy escuchando en vivo. Y tan solo te quiero decir eso. Es magnífico lo que has logrado. Cada cosa que decís, yo te sigo en todos lados, sinceramente. Sinceramente, gracias. Gracias. Gracias a ti, Evangelina. Gracias a ti. ¿Alguien más? Parece que no, Valeria. No, yo no veo manitos levantadas. Bueno, aquí le puedo pasar otra pregunta, profesora. Claro. También nos habían hecho, es, ¿considera tan importante la acción como el observador en la conversación? Es una pregunta que cree que hay acción sin observador. Y desgraciadamente, eso es lo que genera mirar lo teórico y no meternos. No hay acción sin un observador que la accione. Recordemos más aún que la acción está en el lenguaje, está en el pedido, está en la promesa, está en la declaración, está en la oferta, está en el juicio que hacemos, está en la afirmación. Sin alguien que lo diga, ¿cómo existe? ¿Cómo existe? Valeria. Bien. Hay una pregunta cortita, mire, que dice, ¿cómo lograr una conversación que sea de impacto? Y si yo creo que humildemente le dices a tu cliente que te impactaría, ¿por qué quieres guardarte el impacto para ti? ¿Por qué no crees que el impacto se da en la relación? ¿Por qué no crees que el cliente va a estar impactado si tú te dejas impactar?
Bien. Y esta pregunta también, bueno, a mí me resonó un poco. Dice, ¿cuál es la manera de interpretar de lo que el coachee nos dice u omite sin hacer inferencias? Y deja de ser humano, porque siempre se te va a ocurrir que puede ser algo más. Yo lo único que te digo es, lo que quieras, pregúntalo con la humildad de decirle al cliente, puede ser que sea así, y con la humildad de recibir la respuesta que venga. Bueno, y esta con respecto a la transformación, ¿cómo se logra una transformación en una sesión? También es una pregunta del público. Yo cambiaría la pregunta, ¿cómo logra un cliente transformarse en una sesión? Y yo diría, ¿cuál es el tamaño de relación que crea un coach o pone a disposición un coach? E invita y entran los dos en un tamaño de relación en donde el otro se sienta seguro para correr riesgos, para imaginar otros mundos, para poder mirar lo que no ha mirado. No sé, yo termino una sesión de coaching y muchas veces necesito un ratito para volver, porque me dejó en otro sitio. Y más de una vez me digo, ¿quién tiene que pagarle a quién? Porque no creo que haya una gran sesión para un cliente si no te pegó a ti. Si no, no ocurrió en la relación, ¿no? Me parece mentira. Así es, profesora, comparto lo mismo. Y bueno, me encantaría que nos cuente cómo está trabajando usted últimamente, qué formaciones está presentando, que nos cuente, bueno, aquí hay muchas personas que ya están formadas, también hay estudiantes, hay también público que le interesa toda esta temática del desarrollo personal. Nos podría contar de Team Power, que es esta escuela que está citada allá en México. También leyendo su biografía, leí que hay una escuela en Buenos Aires. Claro, No, el no lo sabía, ICP. me sorprendió, me encantaría que nos cuente. El ICP es la escuela más antigua y la primera escuela en el mundo con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación que forma coaches. Y bueno, tiene su sede en Buenos Aires. Está en Buenos Aires porque todavía las escuelas de origen técnico, que son carreras de 2 años, no pueden salir, digamos, del ámbito geográfico en el que están. Es una locura, pero es así. Sin embargo, hoy hay gente, como ya ahora es online, hay gente de muchos lados estudiando en el ICP. Qué lindo saber que está cerca. Sí, sí, está en Argentina, está en Buenos Aires. Y Bien. bueno, yo tengo otra formación, una en Team Power y tengo otra en la Universidad de Londres, en México, que es una maestría en desarrollo humano y organizacional, en donde se forman coaches. En todos lados, la formación tiene una certificación, bueno, las que están en Argentina de la ACOP, por supuesto, pero también una certificación de la ICF, lo cual permite que la gente que estudia ahí pueda luego trabajar dando los exámenes que tiene que dar a nivel internacional, en el mundo entero. Y bueno, tenemos algunas formaciones que tienen que ver con especializarse en la técnica de coaching. Eso me interesa. Eso es, ¿Cuál es? bueno, creo que ese curso es absolutamente reconocido, es Mastering Coaching Skills, y se da uno cada 3 o 4 meses, realmente son 7 meses, pero ahí la gente sale con una gran calidad técnica como coach, gran calidad técnica. En general, la mayor parte de la gente que sale de ahí
sale lista para hacer su presentación ante la ICF Internacional y ser certificada como ACC, PCC o MCC, de acuerdo al número de horas de experiencia que tenga. Y después, bueno, creo que una de las cosas que me tiene maravillada es lo que estoy haciendo en este viaje de la maestría al arte, en donde hay gente de todo el mundo. Y tengo otras cosas que son más cortas, online. Hay uno que se llama Caminando desde el Futuro, que es totalmente online, pero hay 3 encuentros personales, 1 por mes, conmigo, así que, qué sé yo, trabajo como burra, Valeria. Ama No lo que paro hace. nunca, ¿ves? En domingo, y hoy es el cumpleaños de mi sobrina. Yo tengo una sobrina que está en silla de ruedas. Ajá. Y me vine de la casa de mi sobrina en el momento en el que llegaba la música, porque acá en México todo se disfruta con música, y Fue muy llegaban los lindo. músicos, así que me perdí la música. Oh, Y ahora cuando termine con ustedes me vuelvo a la casa a darle un beso y a decirle feliz cumpleaños de nuevo. ¿Mm? claro, claro. Bueno, gracias por cedernos ese tiempo, ¿no? Ahí, bueno, lo valoramos un montón. Y bueno, me alegra saber, bueno, todo esto que tenemos a disposición para seguir mejorando, perfeccionando, ampliando, como dice esto, de ampliar nuestro mundo. Y bueno, de la mano de gente tan experta. Y bueno, qué lindo poder contar con esto, ¿no? Con estas formaciones donde hay mucha práctica, mucho entrenamiento, yo me imagino que es así. Y agradecida enormemente también por su presencia acá con nosotros. Yo creo que todos, bueno, han escrito tantas cosas en el chat que, bueno, me encantaría que lo puedan compartir en la página también, que nos etiqueten, que compartan su experiencia. Y si ahora rapidito en el chat nos pueden decir qué es lo que se llevan de esta hermosa conversación con la doctora Elena Espinal, qué es lo que se lleva cada una, a ver qué pueden expresar en una palabra, no sé, en una frase. A ver, vamos a ir leyendo, pues, va Sí, leyendo y además, si me das un segundo, Evangelina tiene la mano levantada, creo que quiere decir algo. No, nada, no. Se dio cuenta que la tenía levantada de antes. Sí. Así que está todo bien. Bueno, ahí dice sueños, esperanzas, me llevo, Amor por la extraordinario, profesión. aprendizaje y gratitud, muchísima conexión con la profesión. Muchas gracias por su tiempo, gratitud y sueños, excelencia, gracias de corazón, infinita gratitud. Gratitud y amor por su entrega amorosa. Bien. Bueno, mi Bueno, a ver, corazón. ¿qué más? Ahí me llevo. Bondad, gratitud. Bien, ahí, bueno, por los cursos nos preguntan, profesora, bueno, se pueden contactar, alguien de los que Si estén yo les voy a poner acá, si quieren, en la página, en el mismo chat, sí, a todos, ahí, la perfecto. página web. El nombre de la academia, ahí está, Y la página. pueden averiguar también si quieren alguna cosa en el icp.edu.ar. Ahí está, icp.edu.ar. Y mi email es este. Ahí está. Bien, buenísimo. Entonces ahí se pueden contactar. Cualquier pregunta también pueden hacérmela a mí, yo me contacto con la profesora, le transmito. Y bueno, qué lindo poder tener esta oportunidad, ¿no? De tener lugares donde nos podamos entrenar, donde podamos formar, desarrollarnos más ampliamente. Así que bueno, Muchísimas gracias. Gracias a todos. Les dejo un abrazo muy grande. Y por los caminos que nos
vas diseñando el coaching, en algún lado nos vamos a ir encontrando. Seguro que sí, nos vamos a ver pronto. Bueno, abrazo Hasta grande luego. a la Gracias por distancia. todo, Valeria. Hasta luego. Muchísimas gracias a usted. La queremos muchísimo. Bueno, ahí ya concluimos con esta masterclass. Gracias a todos los presentes. Pueden compartir nuevamente lo que les decía, nos pueden arrobar Unidos por el Coaching en Instagram. Compartir qué es lo que más les quedó de esto, alguna emoción vivida, no sé. Y antes que se vayan, si podríamos sacarnos una foto, que ya van quedando pocos. A ver, profesor Carlos Badra, ¿está ahí? A ver si todos abren la cámara. Hacemos vista galería. Ahí está. Bueno, ahí. Profe, ¿usted nos saca la foto? Buenísimo, buenísimo. Ahí está. Muchísimas gracias al profesor Carlos Badra, quien me ha facilitado el link del Zoom, me ha acompañado, me ha apoyado en este momento. La verdad que, bueno, muy emocionada. Bueno, uno trata de hacer lo mejor posible y que las cosas salgan de la mejor manera y poder brindarles a ustedes y recibirlos bien, que se sientan atendidos, y espero que eso haya resultado en ustedes. Y si no, bueno, gracias por la paciencia. Y bueno, nos estamos viendo, nos estamos contactando. A mucha gente ya tengo registrada en el celular, en el WhatsApp. Me encanta que nos podamos conectar y compartir cosas. Como siempre digo, compartir y no competir para poder crecer, para poder avanzar. Y bueno, nada más, me despido, agradeciéndoles a todos nuevamente. Nos vemos pronto. Chao.